Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de huellas vamos a hacer un repaso a un tema que es muy importante en la ciudad de San Francisco, un tema que hace a la cultura de la ciudad de San Francisco con una fuerte raigambre religiosa, específicamente con una fuerte raigambre católica. Y en ese crecimiento de la comunidad en términos generales, pero también en términos religiosos, llegó a un punto en el que se creó el obispado de la ciudad de San Francisco, o vamos a ver si es en realidad de la ciudad de San Francisco o si es de la región, la diócesis de San Francisco, pero que tiene una importancia regional importante. Bueno, sobre los 5 obispos que tuvo la diócesis de San Francisco y sobre los alcances de esta diócesis es que vamos a hablar y nos vamos a enterar seguramente de muchos detalles con Arturo. Arturo, ¿diócesis desde cuándo? Bueno, la diócesis de San Francisco del año 1961. Ahora esto llega, ¿no es cierto?, como ya hemos hablado muchas veces, desde los orígenes de la colonia de San Francisco, cuando la gente que viene a colonizar esta región y a poblar lo que ahora es San Francisco y nuestra zona, era la mayoría de una ferviente fe católica. Es inescindible en la historia de San Francisco la historia de la iglesia con la historia de la propia ciudad, ¿no? Por supuesto, porque acá desde el comienzo, incluso cuando todavía no estaban los templos construidos, como bien se señala en escritos, ¿no es cierto?, de historia, uno de ellos de un relato de Blas Casalis, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es bien original, porque es de una de las familias primeras colonizadoras de nuestra región, ya señalaba que se buscaba a un cura, dice, en Villa Concepción del Tío, para que venga en algunos momentos a dar misa a la gente de esta región, y el altar se improvisaba con una jardinera, con lo que tenía. Y era al aire libre. Era al aire libre, debajo de algún árbol, en algún sitio un poco protegido. Mientras se organizaban para la primera iglesia es la de Plaza San Francisco, ¿no es cierto?, que data de 1888. 2 añitos después de la fundación. Exacto, pero para tenerla en 1888 quiere decir que inmediatamente empezó a organizarse. Los primeros colonizadores, una de las primeras actividades que emprendieron fue la de construir la iglesia. Construir la iglesia. Y eso era al margen, digamos, de los aportes económicos que la iglesia podía hacer para construir un edificio. O sea que esos son aportes de los colonos. Propio, claro, eran colectas que se hacían en la época, seguro. Así que ese es el edificio original, primero, que incluso en principio estuvo puesto bajo la advocación de Santo Domingo, de Guzmán. Claro, sí señor, recuerdo que cuando vimos lo de Plaza San Francisco, vos comentaste ese tema. Y después... Luego pasa a ser San Francisco, bajo el patronato de San Francisco de Asís, cuando ya viene otra historia, que es la de la instalación de la nueva iglesia en Estación San Francisco, que estaba ubicada en el sitio donde hoy está la iglesia catedral. Claro, exactamente. Bien, incluso la primera vez que San Francisco tiene parroquia es en Plaza San Francisco. Luego se traslada, porque acá había mucha más gente, mucho más fieles también, entonces se traslada la parroquia a Estación San Francisco. El crecimiento de la ciudad y por ende el crecimiento de la comunidad religiosa hicieron necesario en algún momento crear la diócesis. Claro, y hablamos de 100 años atrás, en 100 años atrás
teníamos únicamente 3 templos religiosos católicos en San Francisco. El de Plaza San Francisco, Claro, la iglesia parroquial que es donde está ahora la catedral. y la capilla del Hospital Iturraspe. Esos eran los 3 templos que había Eran en la, los 3 en la templos ciudad que 100 había en el años lugar, atrás. 100 años atrás. Luego, pero en los campos de la zona ya habían surgido, desde bastante antes, las capillas chacareras. Claro. Las Claro. capillas chacareras, que eran los lugares de culto de cada una de las familias por un agradecimiento a la Virgen, a algún santo en especial o lo que fuere, porque se encontraban ahora en una mejor situación en la tierra americana, ¿no es cierto? Entonces hacían esas pequeñas capillas, que eran unos templos muy chiquitos, donde generalmente todo lo que se hacía era celebrar la fiesta patronal, bajo la advocación que estaba ese pequeño templo. Ese pequeño templo. Y Bien. muchos de ellos están vigentes y están en Sí, en muy incluso buen son estado, visitados, ¿no? son visitados y se explica la historia de ellos y todo. Son más que centenarios. Llega el año 1961, se crea la diócesis. La diócesis, territorialmente, ¿qué abarca? La diócesis Arturo? de San Francisco abarca todo lo que es departamento San Justo, Completo. una parte del departamento Río Segundo, que es la misma parte que muy antiguamente integraba una cuestión política e incluso en un momento dado lo que se llamó, ahora es la departamental San Justo de Policía, era la unidad regional 6. Claro. Esa unidad regional 6 tenía jurisdicción incluso sobre parte del departamento Río Segundo también. Claro. Bueno, y o sea, tenemos todo el departamento San Justo como en la diócesis, parte del Río Segundo. Que es la parte de Santiago Temple, esa zona. Claro, lo más inmediato, y una sola pedanía que se llama la pedanía del Castaño en el departamento Río Primero. Ahí está. Eso es la diócesis de San Francisco Eso en es términos lo que es la diócesis territoriales. de San ¿Y quién fue el primer obispo? Bueno, y el primer obispo llega a nuestra ciudad, era Monseñor Pedro Reginaldo Lira, era un salteño, una persona que llega, ¿no es cierto?, designada como obispo a San Francisco en una fiesta multitudinaria. Me imagino. Pablo VI era el... En ese momento era... No, Juan XXIII. Juan XXIII todavía. Juan XXIII. 1961. No, 1961, Sí, Juan XXIII, bien. hasta 1963 estuvo Juan XXIII. Bien. Te digo, fue una grandísima fiesta. Claro, me imagino. Con la presencia de todas las autoridades, se concentró mucho del acto en lo que era todavía, no estaba ni la plaza cívica, pero en este sector del centro donde se concentró buena parte de la gente y donde se lo recibió. El obispo fue llevado hasta la iglesia Cristo Rey, también en ese momento, y luego en una gran caravana donde participaron todas las escuelas de San Francisco, y bueno, y la gente muy alborozada, no solamente de San Francisco, sino también de lo que era la diócesis. Claro. Venían de todo el departamento, fueron miles de personas que le dieron la bienvenida al obispo para que llegue hasta la entonces iglesia parroquial, que a partir de ese momento se convierte en catedral. Se convierte en catedral cuando tiene el obispo. Correcto. O sea, y escúchame, Arturo, ¿hasta cuándo estuvo? Sí, fue corto. Y tenés dos cosas. Una era que en la iglesia catedral, obviamente era la iglesia matriz para el obispo, pero cerca de ahí se compra una propiedad, que era una propiedad bastante señorial, que había sido de la familia Venturuzzi, de Enrique Venturuzzi, concretamente, en calle Salta, donde se hace la sede del obispado. Claro, la sede ahí del tenían obispado. la vivienda del obispo más la oficina administrativa. Claro, la parte administrativa era esa. Donde ahora está la sede de Cáritas. Claro. Claro. Hasta ahora la sede de Cáritas, eso era el obispado. Y después hay una segunda vivienda, la que está sobre eso ya Sáenz Peña. es durante la administración de Monseñor Martini. Ah, bien. Eso durante la administración de Martini. Bueno, Lira, viniendo de una zona, digamos, muy distinta climáticamente a lo que era San Francisco, se siente afectado luego de unos años, ¿no es cierto?, de poco tiempo, ¿no?, en su salud, y se va, él renuncia al cargo de obispo en San Francisco y pide, ¿no es cierto?, ser trasladado, se va de San Francisco, así que viene otro obispo que venía de la provincia de Buenos Aires, de la Digamos que diócesis de Monseñor Nueve Lira de murió a los 90 y pico de años, hace poco tiempo. Sí, falleció en Salta. Bien, bien. Que es el sitio natal de él. Viene Monseñor Herrera. Viene Monseñor Herrera, que era catamarqueño, pero también de la diócesis de 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires. Fue el obispo que más tiempo estuvo en San Francisco ejerciendo, porque él llega en 1965
y está hasta 1989. Claro, 24, 25 años. Claro. La misión de Herrera fue, digamos, un poco la que más quedó marcada, precisamente por la duración también, la que más marca queda en la ciudad, en razón que es el obispo que a partir de su llegada aquí, él comienza a hacer una especie de misiones barriales, Claro. ¿no es cierto? E iba en todos los barrios, ¿no es cierto?, procurando que en cada uno de ellos se construya al menos alguna capilla. Claro. Hay que tener en cuenta que a la llegada de Herrera, en San Francisco había 8 iglesias ya. Claro. Teníamos 3 allá al principio, a 100 años atrás. 100 años atrás. Como 50 años después, habían crecido 1965, 5 más. 5 más. Entonces, a partir de él, ¿no es cierto?, comienza como que en cada barrio se comienzan a reunir vecinos, a reunir fondos, ¿no es cierto?, y son todos esfuerzos comunitarios. Claro. Ahí puede, ¿no es cierto?, haber en algunos casos algunos aportes de la municipalidad que ayudaban, ¿no es cierto?, las distintas Sí, administraciones. recuerdo en los años 90, por haber estado en la administración municipal, en los años 90, por ejemplo, en el barrio, la del barrio Independencia, que está ahí cerca de la escuela. De la escuela. Bueno, me acuerdo que la municipalidad hacía algunos aportes y bueno, y los vecinos hacían todo el resto. Sí, pero toda la administración, los diseños, la decisión del nombre de la parroquia, de la capilla, algunas ahora son parroquias, de las capillas, corría todo por cuenta de los vecinos. O sea, Claro. en eso estaban librados a que hacer como lo que querían. Lo que le importaba a Herrera era la presencia católica. Cuando... Era una estrategia de llevar la iglesia a los barrios. digamos. Exactamente. Bueno, y lo consiguió con mucho éxito en razón de que hoy muchas de esas parroquias son, esas capillas son Ya parroquias. son parroquias. Santa Rita es una, por Claro. ejemplo, ¿no es cierto?, para dar solamente un ejemplo, pero así se han ido formando las distintas. Y en un momento en que crecía mucho, precisamente en ese momento de Herrera, la presencia de otros cultos religiosos, Claro. ¿no es cierto? Y era una Claro, manera de... Los años 60 fueron de un gran auge, desde los años 60, de un gran auge del evangelismo, por ejemplo. Claro, por supuesto, y que el evangelismo utilizaba mucho la iglesia electrónica, Claro. que le llamamos, ¿no es cierto? Claro. O sea, esa presencia, ¿no es cierto?, constante. Claro, que... un culto mucho más alegre, mucho más distendido. En la Iglesia Católica recién salíamos de dar la misa de espalda todavía. Claro, precisamente Y en latín. en el mismo periodo, porque Claro. el que impone eso, ¿no es cierto?, es el Concilio Vaticano II, Año en el año 1962, Claro. que es lo último ya de Juan XXIII, pero se impone con Pablo VI. Claro, se termina con Pablo VI. Que es el que continúa en el gobierno de la Iglesia a nivel universal. ¿Se va jubilado, Monseñor Herrera? Monseñor Herrera se retira jubilado, pero sigue viviendo en San Francisco y muere en San Francisco en el año 2000. Claro. En el año 2000 fallece, incluso desde que él se va en el 89 al 2000, en esos 11 años, él ocupa el cargo de obispo emérito. Claro. Le llamaban, que era una cuestión de respeto, ¿no es cierto?, hacia él, que es algo que está comprendido dentro de la Iglesia, a grandes rasgos, es lo del Papa emérito, que es Benedicto, Exacto. cuando el Papa en ejercicio Es como, es Francisco. como un retiro efectivo en las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Y quién Y ahí viene, ¿no es cierto?, ya vamos más a un ambiente local y asume como obispo Baldomero Carlos Martini, ¿no es cierto?, que viene de acá del departamento. Claro, mismo, ¿cierto? era una familia de porteña. De Porteña, Y él naturalmente. había sido cura en Porteña. Sí. Él había sido sacerdote antes en San Francisco, Antes en San Francisco, en después- San José Obrero, después va a Porteña y regresa a San Francisco ya después como obispo. Bien. En un principio viene, estando de obispo Monseñor Herrera todavía, él está instalado en la catedral. En la catedral como- En la catedral. Vicario. Vicario. Y luego asume como obispo. ¿Hasta qué año estuvo Baldomero? Baldomero estuvo hasta 2004 y al irse él viene un riocuartense, Sí, señor. ¿no es cierto?, que era Monseñor José Tisera, Sí, señor. José Carlos Tisera. José Carlos Tisera, sí, que, sí. bueno, tiene otro rasgo distinto, ¿no es cierto?, digamos, de una llegada diferente también a los fieles, y a todo esto, bueno, digamos que a Baldomero Baldomero lo envían a una diócesis muy muy importante. importante, que es en San Justo, En San Justo. donde tuvo un rol muy importante, que llevó precisamente a Baldomero Martini, esa presencia suya como obispo en San Justo, un poco a los orígenes que él tenía como sacerdote en la iglesia de San José Obrero.
una persona así muy preocupada por Lo lo social. social, Sí, señor. ¿no es cierto? Que en San Justo tuvo oportunidad otra vez de ejercerlo, ¿no? Sí, señor. Así que él tiene, bueno, el obispado de él en San Justo hasta que este año, precisamente, en 2015, él pide, ¿no es cierto?, ya la jubilación. Y pasa a ser él también obispo mérito. Él se retira, viene a San Francisco. Claro. Y está viviendo actualmente otra vez en San Francisco, en la ya ciudad de San Francisco. retirado completamente de la vida religiosa, Claro. muy activa. Si Activa. él sigue, ¿no es cierto?, con toda la cuestión religiosa, de fe, pero no ejerciendo. Tisera se queda un Tisera está en San Francisco 7 años. 7 años. Hasta el año 2011, en que también es enviado a la provincia de Buenos Quilmes. Aires, a la zona de Quilmes, Claro. a la diócesis de Quilmes. O sea, vos ves que siempre hay una relación, o hubo una relación entre esa zona de O Buenos vienen Aires de Buenos y San Aires Francisco, o van van para allá. Y después estuvimos, después de Tisera, durante 2 años sin un obispo nombrado. Entonces estaba el padre Daniel Cavallo administrando, ¿no es cierto?, la diócesis y interinamente, y luego es designado por Benedicto XVI todavía, a principios de 2013, muy poquito antes de la asunción de Francisco como papa, es nombrado Sergio Buenanueva, que es mendocino. Mendocino y que es nuestro actual obispo. Es nuestro actual obispo y que tiene una característica en lo de él de ser, digamos, una persona que tiene mucho interés en la difusión, en la opinión, e integra incluso ahora una de las comisiones en el Episcopado Nacional, en la última reunión del Utiliza las Episcopado redes Nacional. sociales para comunicarse. Utiliza mucho las Es redes. una persona con presencia, Claro. opina de temas políticos. Exactamente. Le ha dado una impronta especial Claro, a su aprovechando, obispado. ¿no es cierto? Es decir, primero porque es una persona mucho más joven, Sí. también, ¿no es cierto? Muy adaptada o muy actualizado a lo que son las tecnologías actuales. Pero hay que tener en cuenta que ya Juan Pablo II, en su momento, fue quien había bajado como una línea dentro de la Iglesia Católica para que se utilicen los medios, que se utilicen las redes, porque veía el potencial, y estamos hablando de muchos años atrás todavía, ¿no es cierto?, pero ¿cuál es el potencial de Internet? Para resumir, ¿no? ¿Cuál es el potencial de Internet? Y que la Iglesia debió utilizarlo Que la Iglesia debió utilizar. para difundir Eso su palabra. se utiliza hoy en política y en economía a nivel mundial, pero De una manera impresionante. de una manera impresionante. No se puede estar afuera de eso. No se puede, claro, exactamente, no se puede quedar afuera de esto. Y bueno, creemos, ¿no es cierto?, que el obispo actual, Sergio Buenanueva, está utilizando, ¿no es cierto?, estos elementos como una forma de difusión. Así como Herrera en su momento se encargó de poner en cada barrio al menos una capilla, que luego se convirtió en iglesia, y algunas ya son parroquias, a modo de difundir con lo que había 50 años atrás, con la presencia, ¿no es cierto?, se está haciendo ahora también a través de las redes, pero también está esa presencia en todos los barrios en la iglesia, teniendo en cuenta el pedido o el mensaje que hace Francisco a los sacerdotes de la presencia física. Sí, señor. Bien, interesantísimo. La historia de la Iglesia que forma parte de la historia, inescindible parte de la historia de la ciudad de San Francisco, en este repaso por los 5 obispados que hemos tenido en la ciudad desde el año 1965. Hasta aquí llegamos con este tema. Si hay una característica que define a la ciudad de San Francisco es su perfil industrial. Lo que hoy vamos a tratar de dilucidar en esta charla con Arturo Bienedel es cuáles fueron los factores, cuáles fueron los elementos, cuáles fueron las personas que le dieron esta impronta a la ciudad de San Francisco y que hicieron que San Francisco progresara a un nivel superior que muchas localidades de esta misma región. Arturo, San Francisco tiene un perfil industrial absolutamente diferenciado en nuestra región. Buceando en la historia, ¿a qué le podemos atribuir esta característica? Mira, yo pienso que tiene que ver
como bueno, como vos decís, todos tienen los pueblos en esta zona un mismo origen, en una misma época y con gente de las mismas características, ¿no es Claro. cierto? Pero yo pienso que se da por el lado de que se buscó desde un comienzo la formación o la educación industrial en gente de San Francisco. Hay que tener en cuenta que San Francisco fue fundada precisamente por una persona que venía del terreno industrial, como el caso de José Bernardo Iturraspe, Claro. que además de ser una persona muy influyente en cuestiones políticas, ¿no es cierto?, él también Él se instaló acá en San Él se Francisco. instala en San Eso es Francisco. una característica, porque muchos fundadores de esta región, como el caso de Devoto, por ejemplo, directamente ni se sabe si vivieron en esas localidades. Claro, sostiene que Devoto no vino nunca, Claro, Devoto, por ejemplo. claro. Bueno, en el caso de Iturraspe, él se radica, como vos decís, aquí en San Francisco, pese a que en el mismo día él funda 3 colonias. Claro. Funda la colonia de Freire, Colonia Iturraspe Iturraspe y Colonia San Francisco. Pero él decide después instalarse acá porque aquí es donde él instala su primera industria y la primera industria de San Francisco, que era un molino harinero. Eso tiene que ver con el paso del ferrocarril, ¿no es cierto? Exactamente. O con la llegada del Con la ferrocarril. llegada del tren acá a San Francisco, o sea que vinculaba toda la zona rural, muy primitiva, que había acá en la región, con ese molino suyo que estaba instalado donde está ahora el Colegio San Martín. Claro. Era el molino San Francisco. Iturraspe entonces concebía allí poblar la región, hacer que se trabaje la tierra y después él mismo Exactamente. comprar el producto de esa tierra Claro, y de industrializarlo. de hecho, muchos de todos los que eran los colonos que trabajaban Claro. en los campos de la zona eran gente que le habían comprado los terrenos a él mismo, o las tierras a él, o las suertes, como Él le llamaban, a él armó ahí mismo. un negocio redondo que incluía la industrialización de la producción. Claro, o sea, es bien la época, precisamente, bueno, sí está identificado en la historia, del modelo agroexportador, Claro. ¿cierto?, donde se producía en el campo para exportar. Parte de la producción se exportaba, parte quedaba obviamente en el país abasteciendo las necesidades que Iturraspe había. fue un miembro prominente de lo que se conoce como la generación del 80, Por ¿verdad? supuesto, y él tenía, digamos, muy buena información como para trabajar en este terreno de la parte de la venta de tierras, del paso de los ferrocarriles, de qué industria instalar, cómo relacionarse, precisamente por las relaciones que él tenía, Claro. tomadas de su juventud en Buenos Aires, cuando él estudiaba en Buenos Aires. Muchos de sus compañeros de estudio fueron luego prominentes figuras nacionales Claro. en la política, en el comercio, en las empresas, en la iglesia, e incluso, o sea, hubo una diversidad de rubros que abarcó ese conjunto de estudiantes de allá de 1870, aproximadamente Tenemos 1860. ahí en la figura de José Bernardo Iturraspe entonces un primer factor que comienza a explicarnos por qué San Francisco fue Es industrial, industrial, claro. un primer elemento. Bien, y esta Pero en presencia- definitiva molinos también hubo en otros lugares de la región. Claro, pero llegaron luego, Claro. porque el segundo ferrocarril que llega a San Francisco y es el que va hacia el norte y ya vincula las otras colonias de él también, como Colonia Iturraspe, Freire y las otras localidades, Porteña, después Brinkmann, Porteña, Brinkmann, Morteros, ¿verdad? Ese llega 3 años después, en 1891, Claro. que era el ferrocarril del Central Argentino, que acá en San Francisco incluso se llamaba Estación Iturraspe. Claro. Por el nombre de él, ¿no? Y varios años después recién llega, en 1903, el ferrocarril Santa Fe a las Colonias, que era el actual Belgrano, Claro. que venía de Santa Fe a Villa María, para también pasando precisamente por las colonias, o sea, que eran vías férreas difundidas en medio de campos de cultivos en 2 provincias, en la provincia de Santa Fe y en la Claro. provincia de Córdoba. Claro, ese cruce de vías también generó aquí toda Claro, acá teníamos 3 estaciones. una potencialidad. Acá teníamos 3 estaciones ferroviarias, pero sin embargo la que acaparó la mayor atención de lo que eran los industriales fue el Ferrocarril Central Córdoba, porque así como estaba el molino de Iturraspe, vino en 1892 el molino Meteoro, Claro. que sigue funcionando en la actualidad y es hoy la empresa más antigua que está en San Francisco y en funcionamiento. Tenemos en Iturraspe, en la industria harinera, entonces, un primer antecedente
del perfil industrial de San Francisco. Pero bueno, un y momento que ocupaba, mencionaste... y que ocupaba mucha gente. Muchísima gente, claro. Mucha gente. Y luego vinieron entonces también los talleres, Ahí ¿no es está. cierto? Los talleres que eran generalmente de carpintería o de herrería. Entonces ahí se comenzaron a producir carruajes. Desde esos talleres se hacía el mantenimiento en esos molinos, porque también los molinos Claro. requerían reparaciones, las máquinas eran de vapor. La electricidad tardó mucho tiempo más en llegar, recién llega como en 1910, y la presencia de la electricidad precisamente es la que permite también el desarrollo de otras empresas. Y un año en el que se plantea la presencia de toda una sucesión de nuevos talleres y de pequeñas industrias, podríamos llamarle, fue en 1890. Bien, ¿por qué? Ahí surge la fábrica de Martín Carra, que hasta muy poco tiempo, Atrás estuvo funcionando funcionando. con los sucesores de él, por supuesto, que se dedicó a la producción, fíjate, en aquel momento, de lo que hoy llamaríamos que son como agropartes, o sea, porque eran zarandones para las máquinas Claro. cosechadoras de aquella época. Claro. En ese año surge también la fábrica de Curtino y Balini, dedicada, Balini, bien digo, que se dedicó a la producción de carruajes. En 1890 surge también la empresa calera? Viaba. Viaba. Viaba, que luego fue Viaba, Tampieri y compañía. Claro. Dedicado ya a la producción de pasta. Fíjate vos cómo Con que una ahí había diversificación una allí. diversidad, se Usando la harina, alimentos, pero, claro. usando la harina de los molinos, pero para producir alimentos. Y la calera de 1891, Claro. o sea, inmediatamente después. O sea, ahí hay toda una sucesión, y cada empresa de estas no era solamente el trabajo que permitía para la empresa misma, ¿no es cierto?, el trabajo de eso, sino que requerían siempre de terceros, para esos Claro. mantenimientos, para esas cosas, que es lo que te venía planteando, que era mano de obra que surgía desde los talleres que estamos mencionando, de esos talleres de herrería, de carpintería, donde había personas hábiles para reparar equipamiento, maquinaria, crear incluso y fabricar piezas que era muy difícil conseguir en esa época. Vos hablás, estás describiendo una cantidad de hechos, de decisiones, de personas, de empresas, pero al principio hiciste mención a una cuestión que tiene que ver con la educación, con la formación. Claro. Bueno, eso ¿Qué rol jugó eso en lo que es el perfil Claro, industrial de San Francisco? eso comienza con dos personas, un ingeniero que era de apellido Robert y luego con otro profesor de apellido Bonfiglioli, que en la década del 10 al 20 plantean la necesidad de dar educación técnica a los jóvenes de San Francisco. Robert tenía que ver con la usina que en San Francisco se instala en el año 1910. Claro. Una usina muy chica, que tenía muy poca capacidad de producción de electricidad, pero esta era una persona que venía... Eran empresas privadas. Privada, era de origen inglés. Claro. Él llega, ¿no es cierto?, a la zona de San Francisco en 1910, un pueblo muy pujante, a punto de ser ya, ¿no es cierto?, declarado ciudad, y advierte que era necesario en esa gente joven que había en San Francisco darle una mejor formación técnica. Claro. Y él lo sugiere, nada más. Él lo sugiere, nada más, no consigue hacer nada, pero hace esa sugerencia. Después viene el señor Bonfiglioli, que propone la creación de una escuela técnica también, enseñando dibujo técnico. O sea, enseñar a dibujar, a proyectar piezas, Claro. elementos que eran necesarios, ¿no es cierto? Porque no se podía hacer nada más que algo copiándolo, sino que era necesario dibujarlo, Claro. planificarlo. Y fíjate vos que es un dato interesante de esas propuestas que hacen ellos y que quedan en algunas personas. Pero en ese momento todavía la educación pasaba por la escuela primaria, Claro. las escuelas particulares que teníamos, y como secundaria únicamente la formadora de maestros. Claro. La normal. Pero había voces de gente que de alguna manera planteaba que estaba muy bueno aprender, Pensar en una educación técnica. claro, que estaba bueno aprender de ser de maestro, la educación que ellos le llamaban humanista, Claro. pero que era necesario también aportar educación técnica. Y es un dato que yo no lo tengo, pero desconozco si en otros pueblos de la región eso se planteó. Luego viene
con los años siguientes, ya en la década del 20, gente que comienza a dar nociones de cuestiones técnicas, de enseñar. Y esto se concreta precisamente después, en el año 1935, con la creación de la Escuela del Trabajo. La Escuela del Trabajo que es artífice y creadora de no solo de buenos obreros, sino también de muy buenos empresarios. Por supuesto, gente que salió como obrero de la Escuela del Trabajo terminó siendo después, en muchísimos casos, empresarios en San Francisco. Muchos, incluso con la sucesión del tiempo, y ha pasado, ¿no es cierto?, cambió muchísimo esa forma de educación, pero son empresarios en el día de hoy, y algunos empresarios jóvenes. Y la otra parte importante que tuvo que ver y que benefició a San Francisco fue la presencia de la fábrica militar. Claro. La fábrica militar, como formadora de operarios, ellos tenían en la parte, venían ya con esa misión de que no solamente era una fuente de producción de material bélico, en principio, y luego de material civil, pero tenían también la escuela de aprendices. Dentro de la fábrica militar funcionaba la escuela de aprendices, o sea que la fábrica necesitaba formar para sí misma operarios calificados y les enseñaban en la propia escuela. Y luego de ahí mismo salieron también otras personas que fueron, ¿no es cierto?, personalidades industriales, digamos, de San Francisco. No hubo grandes industrias, pero en el nivel medio, en la pyme que se llamaría hoy, San Francisco tuvo un grandísimo desarrollo y es una suma de trabajo muy importante. Podríamos decir, a modo de síntesis, y corregime a ver si me equivoco, que el perfil industrial de San Francisco es producto de una cantidad de hechos que generaron una especie de círculo virtuoso, ¿no? Un fundador visionario con un perfil industrial, el cruce del ferrocarril que lo transforma a San Francisco y lo potencia, una cantidad de personas laboriosas e inclinadas por la actividad productiva en diversas áreas que generaron las primeras industrias, y después se comenzó a sumar a eso una mano de obra calificada a partir de la educación. Fundamentalmente con la presencia de esas personas que no veían solamente la necesidad del trabajo, sino también del estudio. Claro. O sea, estudiar para mejorar el trabajo que se hacía, porque obreros había muchos, pero había que no estaban capacitados. Pero no estaban capacitados. Y la mano de obra capacitada es la que hace la diferencia en la industria. Bueno, y esos fueron los que crearon las industrias. O sea, el que estudió y tenía un poco más de nivel, ¿no es cierto?, que el otro obrero común, fue el que planteó la posibilidad de hacer un pequeño taller, que fue dio el salto, marcó la diferencia. De ahí viene que se insiste permanentemente, ¿no es cierto?, en la necesidad de la educación. O sea, la persona que tiene por lo menos más información es la que puede, de alguna manera, tomar la diferencia. Es la que, volvemos al comienzo, o sea, el fundador de colonias mejor informado que había en aquella época era Iturraspe. Y eso explica por qué fue y eso marca, el que hizo el negocio en aquel momento. Claro. Está clarísimo. Qué lindo que es poder saber y entender por qué somos lo que somos. San Francisco industrial. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Bueno, explicados con total claridad aquí por Arturo Bienedel. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.